La paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada una de nuestras mentes. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. Quiero leer en esta mañana 5 textos de la Biblia y después de esto vamos a orar a nuestro Dios. Y quiero pedirles de favor, hermanos, que pongamos mucha atención a lo que hemos de leer, que sin duda alguna pues tiene mucho que ver con la lección que hemos estudiado en la semana. No voy a decir qué citas para que no se distraigan. Mas Jehová Dios es la verdad. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Espero que todos hayamos puesto atención a estos versículos. Y ahora sí oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por invitarnos hoy a tu casa. Aquí estamos, Señor. Queremos suplicarte que nos hables, porque queremos escuchar tu voz. Queremos ver, Señor, si hay algo que con tu ayuda podemos cambiar en nuestra vida para agradarte más, para agradarte mejor. Queremos, Señor, que nos prepares por si aquello que en tus planes esté, que algún día defendamos la verdad, como ya lo hicieron tus hijos antes. Gracias, gracias, Señor. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dicen los que saben, hermanos, que la Biblia 1909 es la que tengo en mi mano. Es una de las Biblias que están más acercadas a los originales. Es una versión que se le considera una versión antigua. Y por eso es que de ahí leí textos que si ustedes los buscan en la versión 60, tal vez haya alguna diferencia. Leímos primeramente Jeremías 10:10, no los busquen, hermanos, por favor, donde dice que Jehová Dios es la verdad. Leímos San Juan 14, versículo 6, donde dice Cristo que Él es el camino, la verdad y la vida. También leímos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, donde dice que el Espíritu es la verdad. Leímos San Juan 17:17, donde dice: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y leímos Salmo 119, versículo 142, donde dice que la ley de Dios es la verdad. Estos 5 textos responden a una pregunta: ¿qué es la verdad? El Señor Jehová se presenta como la verdad. Cristo es la verdad. Las Escrituras es la verdad. La ley de Dios es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. 5 verdades, hermanos. Una sola verdad que la Iglesia Adventista consideró de mucha importancia tomarlas en cuenta en sus doctrinas.
y que como iglesia es la única iglesia que tiene estas 5 verdades, dándole la importancia que éstas tienen. Creo que hasta aquí está claro lo que hemos leído, lo que hemos hablado. La lección en esta semana dice el título así: defendamos la verdad. Cuando tú recibes o yo recibo una invitación como la que encontramos aquí, tú y yo nos preguntamos, ¿por qué debo de defender la verdad? Cuando encontramos una invitación como la que vemos aquí, debiéramos hacernos una pregunta: ¿conozco la verdad? Si tú y yo no conocemos la verdad, ¿podemos amar la verdad? Si tú y yo no amamos la verdad, ¿podemos defender esa verdad? ¿Por qué un papá está dispuesto a defender a su niño ante todo lo que el niño tenga peligro? ¿Por qué? Porque lo ama. Hermano, hermana, si tú y yo no conocemos la verdad, no amamos la verdad. Y si no amamos la verdad, ¿crees tú que la vamos a defender? La ciudad bíblica de Esmirna, mencionada en el Apocalipsis, aún existe actualmente. Esta antigua ciudad de unos 100,000 habitantes prosperó a fines del siglo I y en el siglo II. Era una ciudad pujante y extremadamente leal a Roma. Una vez al año se ordenaba que todos los ciudadanos de Esmirna quemaran incienso a los dioses romanos. Evidentemente, en el siglo II, Esmirna tenía también una próspera comunidad cristiana y muchos no iban a acatar esa orden. Policarpo, uno de los primeros dirigentes de la iglesia, fue martirizado en la plaza pública de Esmirna, quemado en la hoguera por negarse a traicionar a su señor, quemando incienso a los dioses romanos. Cuando se le exigió por última vez que renegara de Cristo, el anciano respondió: 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han estado dispuestos a sufrir el martirio antes que renunciar a su fe en Cristo. Su sacrificio reaviva nuestro coraje. La historia de su compromiso con Cristo renueva el nuestro. Y ahora escuchemos con más atención, hermanos. Esta semana examinaremos algunos principios bíblicos que motivaron a los valdenses, a los reformadores posteriores como Hus y Jerónimo, a permanecer fieles al Señor como fuera, incluso bajo la amenaza de muerte del mismo poder que mató a Policarpo, Roma, pero ahora en su fase papal. Así es que el propósito, creemos que de Dios, en esta semana que ya transcurrió, es que tú y yo examináramos algunos principios bíblicos. Estos principios bíblicos motivaron a los valdenses, motivaron a otros hombres a defender su fe, a defender la verdad. Hermanos, no olvidemos lo que hace un momento comentamos. Para que tú y yo defendamos la verdad, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que amar la verdad. Si tú y yo no conocemos la verdad, no amamos la verdad, hermano, aunque tú sepas los principios que motivaron a estos hombres para defender la verdad, tú no la vas a defender. Yo no la voy a defender. Por eso es de suma importancia. Si tú crees que algún día tienes que defender la verdad, es de suma importancia que tú la conozcas. Es de suma importancia que tú ames esa verdad.
Porque de lo contrario, ¿estarías tú dispuesto siquiera a dar tu carro por esa verdad? No. ¿Estarías tú dispuesto a dar tu casa por esa verdad? No. Hermanos, y menos estarías tú dispuesto o estaría yo dispuesto a dar la vida por esa verdad como lo hicieron estos hombres. Por eso la importancia de conocer la verdad. Por eso la importancia de amar esa verdad. Y en esta semana encontramos por lo menos cuatro principios que motivaron a estos hombres a defender esa verdad. Encontramos por ahí un principio que se llama valor. Encontramos por ahí un principio que se llama fe. Encontramos un principio que se llama esperanza. Y encontramos un principio no menos importante que se llama amor. Amor, fe, confianza, valor. Ahí están esos principios. Hermanos, los valdenses tenían en mente esos principios, practicaban esos principios. Hus, Jerónimo, Wycliffe, los demás reformadores tenían en su mente esos principios. ¿Sí? Los valdenses, Hus, Jerónimo, Wycliffe y otros grandes hombres. ¿Creen ustedes, hermanos, que conocían la verdad? ¿Creen ustedes que amaban esa verdad? Esa fue la razón por la que defendieron la verdad. Así es que si tú crees que algún día vas a tener que defender la verdad y que ahora ya tienes que defender la verdad, número 1, debes de conocer esa verdad. Número 2, debes amar esa verdad. Y debes de tener en tu mente esos principios. Por lo menos 4 principios: amor, fe, valor, esperanza. Por lo menos. Estos son los principios de los cuales la lección está hablando en toda la semana. Si tú quieres, bueno, pues los vamos a poder ver ahí. Esos principios los contenía la iglesia. Esos principios los ha contenido el pueblo de Dios siempre. Cuando el pueblo de Dios permanece fiel a Él, Satanás se enfurece. Cuando el pueblo de Dios conoce esos principios, cuando el pueblo de Dios ama la verdad, cuando el pueblo de Dios defiende la verdad, ¿qué sucede con Satanás? Se enfurece. A menudo sobreviene la persecución. El profeta Daniel describió un tiempo todavía futuro para él, cuando la iglesia medieval combatiría y quebrantaría al pueblo de Dios. Daniel 7, 21 y 25. El profeta Juan describió este mismo periodo como una época en la que la iglesia de Dios se vio obligada a huir al desierto, donde sería sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12:14, Apocalipsis 12:6 añade: la mujer, es decir, la iglesia, huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. El pueblo de Dios fue sustentado en el desierto. Su palabra lo fortaleció y lo sostuvo, mientras el gran conflicto hacía estragos durante este largo y oscuro periodo de dominación papal. ¿Qué sucede en estos 1260 años? ¿Qué sucede? Hay persecución. ¿Qué sucede en estos 1200 años? Antes de que contesten, déjenme darles una respuesta para que no se me vaya a olvidar. En estos 1260 años, hermano, de una manera resumida, el pueblo de Dios está defendiendo su verdad. Está defendiendo la verdad de Dios. ¿Cómo es que está defendiendo la verdad de Dios? No renegando a su fe.
¿Cómo es que está defendiendo la verdad de Dios? Hablando el mensaje de Dios. ¿Le costaba o no le costaba hacer esto? ¿Qué le costaba? Y estaba defendiendo la verdad. Estaban defendiendo la verdad, hermano. Hermanos, qué triste es decirlo, que hoy cuando todavía no tenemos esta serie de situaciones, seamos tan cobardes que no estamos defendiendo la verdad. Y escuchamos que alguien dice mentiras y no decimos nada. Por eso es importante que tú y yo nos hagamos esta pregunta, hermano. ¿Amo la verdad de veras? ¿Conozco la verdad? ¿Estoy defendiendo la verdad? ¿Creo en esa verdad que costó tanta sangre como ya hace un rato mencionaron? Hermano, si no es así, si tú no conoces la verdad, no te interesa conocer esa verdad, no amas esa verdad, hermano, discúlpame que te lo diga, pero estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo porque jamás vas a defender una verdad que no amas, jamás vas a defender una verdad que no conoces, jamás vas a defender una verdad que no crees. ¿Ibas a decir algo, Jaime? Ok. Hermanos, conocer la verdad, amar la verdad, tener en mente los principios ya mencionados, es muy importante. Pero no olvidemos, más importante algo, dijo Cristo así, separados de mí, nada podemos hacer. Vamos a San Mateo capítulo 10, 16 en adelante. Capítulo 10 de San Mateo 16 en adelante. Dice el Señor Jesús así: yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Me están siguiendo? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Ahora miren de manera muy especial el versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. ¿Quién era el que les daba valor a aquellos grandes hombres? El que les dio valor a aquellos grandes hombres. Valdenses, Hus, Jerónimo y más. ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso, hermano, mira, tú y yo debiéramos de conocer esa verdad. Debiéramos de conocer eso que ha costado tanto. Porque tener la Biblia hoy en mano no fue algo gratis para mucha gente. Les costó mucho, les costó su vida, les costó su sangre, pues. Y entonces es importante que tú y yo conozcamos esa verdad, creamos esa verdad, amemos esa verdad, ¿sí? Tengamos en cuenta los principios ya mencionados, pero sin el Espíritu Santo no podremos llevarlos a la práctica. Sin el Espíritu Santo no podríamos ser valientes. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener esperanza, no podríamos tener fe. Por eso, hermanos, miren lo que conlleva el defender la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios nos asegura que el Señor Jehová es la verdad. El Señor Jesús es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. La ley de Dios es la verdad. Su santa palabra es la verdad. En base a
a estas verdades o a esta verdad, tú y yo vamos a ser atacados. Y esta verdad es la que tú y yo tenemos que defender. ¿Cómo vamos a defender esa verdad? Hermanos, la vamos a defender ayudados por el Espíritu Santo. Poner en claro dónde está la verdad. Poner en claro qué es lo que Dios dice. Recuerdo el ejemplo que mencionaba Daniel. ¿Cómo es posible que Acab está acusando a Elías de que él tiene la culpa de lo que está pasando, de que el pueblo está turbado, perturbado? Y vemos ahí cómo Elías le contesta a Acab: no, no soy yo, sino ¿quién era? ¿Es tú? Hermanos, se necesitaba valor para hacer eso. Valor que hoy a lo mejor no tenemos nosotros. Se necesitaba valor para decirle: mira, no soy yo, sino eres tú el que has perturbado al pueblo. Y le dice de qué manera lo estaba perturbando. ¿Cómo? Desobedeciendo o transgrediendo los mandamientos. Se necesitaba valor, se necesitaba valor. ¿Necesitas tú y yo, necesitamos valor para defender la verdad? Claro que sí. Pero antes de eso tú tienes que conocer la verdad, tienes que amar la verdad, porque de lo contrario, hermano, no vas a estar dispuesto ni siquiera a dar tu tiempo para defender esa verdad. Ni siquiera tu tiempo, menos tu vida, como la dieron estos hombres. Hasta aquí, hermanos, ¿hay algún comentario? Bien, vamos a retroceder un poquitito. Hay un contexto general de la lección. Se llama el gran conflicto. Hay un contexto inmediato de hace 8 días. Cómo la luz resplandeció en las tinieblas. En medio de toda aquella oscuridad, en medio de todo aquello, entonces la luz resplandeció en las tinieblas. ¿A qué se refiere esa luz que resplandeció en las tinieblas? ¿A qué, hermanos? A la palabra de Dios, a una lámpara que estaba encendida. Cada vez que se levanta un hombre, se levanta una familia, se levanta una iglesia, poniendo en alto las enseñanzas de Dios, ¿qué está pasando con esa luz? La están encendiendo, la están haciendo que brille. Y cada vez que en una familia, en una persona, en una iglesia, se acaba la palabra de Dios y es reemplazada por psicología, es reemplazada por enseñanzas humanas, tradiciones humanas, ¿qué está pasando con esa luz? La están apagando, hermano. Miramos en un contexto inmediato cómo la estrategia de Satanás la cambió. Primero atacaba de afuera hacia adentro y después de adentro hacia afuera. ¿Esto es bíblico? Está en la Biblia. Ahora, hermanos, déjenme decirte una cosa. Aquellos que hablan mucho o aquellos que hablamos mucho de la infiltración, que ya entendimos, creo, de qué fue lo que hizo Satanás. Déjame decirte algo que a veces tal vez no nos ponemos a pensar. Satanás no solamente ha infiltrado iglesias, Satanás también ha infiltrado familias. ¿Cuál es el propósito de Satanás al infiltrar a una iglesia? Destruir, matar, robar. ¿Sí dice así la Biblia o no? ¿Cuál será el propósito de Satanás cuando infiltra a una familia? Destruir, matar, robar. ¿Cuál es el propósito de Satanás cuando infiltra a una persona? Hermanos, esto es más amplio a veces de lo que podemos hablar, de lo que podemos entender tal vez. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la estrategia de Satanás para destruir a Sansón? ¿O no hubo estrategia para destruir a Sansón? ¿Cuál fue?
una mujer. ¿Se puede dar en nuestras vidas? Y quisiera decir así, hermanos, quisiera decir, esto se puede dar solamente en los solteros, pero no es así, no es así. La infiltración de Satanás puede ser en una persona soltera o también en una persona casada. Infiltración significa que va Satanás y se mete dentro. Vio cómo esta estrategia le ha dado muy buen resultado. No la empezó a utilizar en la Edad Media, no, ni tampoco antes. Es una estrategia con la cual él ha jugado siempre. Cuando la fuerza no le da resultado satisfactorio para él, ahora utiliza la otra estrategia. Y cuando la otra estrategia no le da buen resultado, ahora utiliza la otra. Una tiene que ver con la atracción, una tiene que ver con los engaños y la otra tiene que ver con las amenazas y las pruebas y con la fuerza. Hermanos, no te olvides y no debiéramos olvidar que estamos en un gran conflicto. ¿Quién contra quién? Contra Satanás. ¿Sí? La luz contra las tinieblas. El bien y el mal. La verdad contra la mentira o el error. Y tú y yo, en nuestra vida, estamos representando la verdad o estamos representando la mentira o el error. ¿Qué sucederá con aquellos que cuando Cristo venga los encuentre representando el error? ¿Qué sucederá con aquellos que cuando Cristo venga los encuentre o nos encuentre representando la verdad? ¿Será lo mismo? No. Y hoy en día pudiera ser que alguien crea sinceramente que está representando la verdad cuando realmente está representando el error. Ahí está el peligro. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos representando la verdad? Porque nadie quisiéramos estar representando la mentira, y menos cuando Cristo venga, ¿o sí? Entonces hoy tenemos que asegurarnos de que estamos representando la verdad. Hermanos, Isaías 8:20 contesta: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y toda aquella persona que no le ha amanecido está viviendo en luz. No, en tinieblas, en oscuridad. Hermanos, dice algo muy interesante en la parte de lunes como subtítulo de la lección de esta semana. Nunca te olvides de esto. La luz vence a las tinieblas. Por eso, si tú y yo somos tinieblas, ¿cuál es tu destino? ¿Vencer? No. Hermano, si tú y yo somos tinieblas, estamos perdidos. Estamos perdidos porque dice allí que la luz vence a las tinieblas. ¿Alguien tiene por ahí el libro de Judas, capítulo 1, versículo 13, versículo 4? El libro de Judas se escribió en algún momento antes del 65 después de Cristo, para los cristianos fieles, santificados en Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Judas 1:1. Exhortaba a estos fieles creyentes a contender por la fe que una vez fue confiada a los santos. ¿Sí dice así o no? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Judas escribe así, hermano? Ahí está la respuesta. Porque se han infiltrado algunos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas 1, 3 y 4. Esta amonestación tuvo aún más significado para los creyentes de la Edad Media, después de que las prácticas paganas inundaran la iglesia y las tradiciones humanas
pusieran en juego la palabra de Dios. ¿Qué sucedió con la iglesia de aquel entonces? Fue inundada ¿por qué? Prácticas paganas. Dice que inundaban la iglesia y las tradiciones humanas pusieron en juego la palabra de Dios. Las tradiciones humanas sustituyeron la palabra de Dios. Durante muchos siglos hubo pueblos como los valdenses que defendieron las verdades de las Escrituras. Creían que Cristo era su único mediador y la Biblia su única fuente de autoridad. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Defendiendo la verdad. Defendiendo la verdad. Hermanos, no podemos nosotros estar en medio de dos aguas. No podemos estar defendiendo la verdad y la mentira al mismo tiempo. Ese es un hecho. Todos aquellos que practicaban tradiciones, todos aquellos que practicaban cosas que la Biblia no aprueba, ni siquiera dice, ¿estaban defendiendo la verdad? No. Miren en el tiempo de Jesús, hermanos, cómo esto ya se veía. ¿Se acuerdan qué estaban defendiendo los fariseos? ¿Qué estaban defendiendo? Tradiciones. ¿Sí? ¿Y qué estaba defendiendo Cristo? De una forma más específica, los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan esto? Por eso, hermanos, no puede haber una persona que defienda la verdad y la mentira al mismo tiempo. O defiendes la verdad o defiendes la mentira, no hay más. Un día, si tú y yo cerramos los ojos, no queremos ver, sin darte cuenta tal vez, pero vas a estar defendiendo las cosas del mundo. Aquella persona o aquellas personas que defienden las cosas del mundo, ¿cuáles son sus argumentos? Es que no es tan malo, es que yo creo, es que yo pienso, es que tú eres un fanático, es que tú eres un extremista, pero jamás te dan un argumento bíblico, hermano. Y aquellas personas que defienden la verdad tienen esa ventaja delante de Dios, que siempre van a poner un argumento bíblico. Le dijeron los fariseos a Cristo, oye, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Se acuerdan? Y dijo Cristo, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios? Mientras que unos estaban defendiendo las tradiciones, otros estaban defendiendo los mandamientos de Dios. Y más de una vez, para que Cristo defendiera la verdad, siempre se basó en un escrito, está. Si tú y yo estamos defendiendo la verdad, vamos a defender la verdad a costa de lo que pueda pasar aún a riesgo de nuestra vida, siempre debiéramos de hacerlo con un escrito está. Va una pregunta, hermanos, que es fácil y tal vez al mismo tiempo difícil de contestar, pero si alguien no la contesta bien, no se preocupe, aquí la vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que nos hace que haya en nosotros un principio muy importante que se llama esperanza? Lo vimos en la lección, ¿eh? Hay un principio muy importante en nuestra vida, no más importante que los demás, sino están al nivel, pero es un principio que se llama esperanza. ¿Qué cosa hay que nos ayuda a tener esperanza? Algo más. La Biblia, algo más. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Sí. Hermano que me escuchas, de pasadita te digo, ¿cuántas promesas de Dios te sabes? Vida eterna, dice Pate. ¿Recuerda alguna promesa, Carmen, que Dios nos hace en su palabra? Una tierra mejor. Hermana Delia, una promesa que Dios nos hace en su palabra. Una promesa, Severino. Una corona de oro. Una promesa, Imelda. Una promesa, Daniel.
¿Una promesa, Mario? El regreso de Jesús. ¿Una promesa, Marco? Ahora más lamento mi llanto. ¿Una promesa, Jaime? Resurrección. La resurrección, el Espíritu Santo, ¿verdad? Miren cuántas promesas hay, hermano. ¿Cuántas promesas hay? ¿Sí? Y de todas las promesas que Dios nos da, hay una promesa que el apóstol Pablo le llama una promesa bienaventurada. ¿Cuál es? Cosa más bonita. Por eso, cuando tú y yo vemos las promesas de Dios, eso hace que tengamos esperanza. ¿Sí? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer en una forma práctica para que conozcamos las promesas de Dios? Escudriñar su santa y bendita palabra cada cuando. Todos los días. Y la tendrás contigo y leerás en ella todos los días de tu vida para que aprendas a temer a Jehová tu Dios y pongas en práctica los mandamientos, estatutos y ordenanzas que yo te ordeno hoy, dice Moisés inspirado. Así es que bueno, tenemos que repasar, hermanos, para que no se nos olvide. Si tú y yo algún día anhelamos, necesitamos defender la verdad de Dios. Las verdades que ya vimos ahorita. Número 1, tenemos que conocer esas verdades. A ver, vamos a trazarnos un poquito, Carlos. Vamos a repetir para que no se nos olvide esto. Hermanos, leímos hace un ratito en la Biblia, hermana Delia, hermano Severiano. Leímos hace un momento en la Biblia que hay 5 verdades que solamente la iglesia adventista las posee. Y que esas 5 verdades tenemos que conocerlas. Esas 5 verdades tenemos que amarlas y entonces las podremos defender, porque si no conocemos esas verdades, no vamos a poder amarlas, y si no las amamos, no vamos a poder defenderlas. Y esas promesas que las leímos aquí hace un momento, hermanos, o más bien esas verdades, dice la palabra de Dios así, hermanos. Dice que el Señor Jehová es la verdad. ¿Sí? El Señor Jesús es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y la ley de Dios es su verdad. Estamos hablando en tiempo de los pioneros, a lo mejor, un poquito más para acá, donde decían así: estas 5 verdades se asemejan a una mano que tiene 5 dedos. Para que tú puedas tomar bien tu estandarte, tu bandera, debes de agarrarla con los 5 dedos, con las 5 verdades, porque si la agarras solamente con 4, no vas a agarrar bien tu estandarte. La puedes soltar. Si la agarras con 3, con más razón. Tienes que agarrar ese estandarte, esa bandera, con tus 5 dedos, que están representando 5 verdades. Bíblicamente, el Señor Jehová es la verdad. Jeremías 10:10. Sí. San Juan 14:6. Dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo, 1 Juan 5, versículo 6, dice: el Espíritu es la verdad. San Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es la verdad. Salmo 119, 142, tu ley es la verdad. Hermanos, son 5 verdades que ninguna iglesia tiene y le da la importancia que Dios les da. 5 verdades. Ustedes pueden analizar, hay iglesias que tienen 4 verdades, dicen que la ley de Dios ya quedó atrás. Hay alguien que dice que solamente es Jesús, el Padre no. Por eso, hermanos, tenemos que conocer estas verdades. Tenemos que amar estas verdades y entonces podremos defender estas verdades. De lo contrario, no se podrá hacer. Adelante, Jaime. Hay unos que el padre nada más.
Así es. Sí, Habiendo conocido. así es. Y entonces, hermanos, cuando tú dices conocer estas 5 verdades, amar estas verdades, pero no lees tu Biblia, no escudriñas la Biblia, ¿qué estás diciendo con tus hechos? Cuando tú dices amar estas 5 verdades, pero resulta que estás infringiendo uno de los mandamientos de Dios, o más de un mandamiento de la ley de Dios, ¿qué estás diciendo con esto? Hermano, ¿serías capaz de morir por algo que tú no crees? ¿Serías capaz de morir por algo que un día creíste, pero que ahora ya no crees? Notan la importancia de amar, de conocer, de creer estas 5 verdades, y si es posible, morir por estas verdades. Esto fue lo que hicieron los hombres que la lección menciona, los valdenses, Hus, Jerónimo, Wycliffe, los valdenses. Estas 5 verdades, hermanos, quiero decirles que la tenían aquellos que se mencionan en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Conocían la verdad, amaban la verdad, creían la verdad, y muchos murieron por la verdad, defendiendo la verdad. Por eso la importancia de conocer esta verdad, estas verdades. La importancia de conocer y analizar algunos principios que todos los cristianos debiéramos de tener. El valor, fe, esperanza y el amor. ¿Sí? 3 principios. ¿Sí? 4 principios. 4 principios que sin el Espíritu Santo no podemos tener en nuestra vida. No se pueden ver en nuestra vida. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Alguien que lo tenga, que le dé lectura, por favor. Segunda de Timoteo 4. Perdón, segunda de Timoteo 1, 7. Adelante, Marco, ¿cómo dice? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo mismo de lo que estamos hablando. Esto el cristiano debe de tenerlo, hermanos. De una forma muy clarita, la Biblia dice más de una vez, ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Ningún cobarde. Y dijo Cristo así, San Mateo 11, desde siempre el reino de los cielos ha sido arrebatado, y los valientes son los que lo arrebatan. Hoy algunas traducciones dicen los violentos, pero en el original dicen los valientes. ¿A qué fue a lo que Dios exhortó a Josué? Sé valiente. Sé valiente. Primera de Corintios 13, que dice así, ¿qué más tiene que decirnos ahí? Primera de Corintios 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Hermano, no me contestes, solamente hago la pregunta para que la medites, la reflexiones. ¿Conoces la verdad de Dios por ti mismo? ¿Crees en esa verdad de Dios por ti mismo? ¿Amas esa verdad de Dios por ti mismo? Si la respuesta a esta pregunta es sí, puedes defender la verdad. Pero si alguna de estas preguntas, tu respuesta fue no, discúlpame que te lo diga, pero por lo menos ahora no puedes defender esa verdad. Por lo menos ahora no estarás dispuesto a dar ni siquiera tu casa por esa verdad. No estarías dispuesto a dar tu carro por esa verdad, mucho menos tu vida. Mucho menos tu vida. Y puede salir un apóstol Pedro aquí que diga, no, a ver, espérate. Yo estoy dispuesto no solamente a dar mi carro, mi casa, yo estoy dispuesto a dar mi vida.
¿Estaba equivocado Pedro? Estaba equivocado Pedro. ¿Cómo puedes estar tú? Puedes estar equivocado yo si pensamos que sí podemos. Cuando la realidad de las cosas es que si tú no conoces esa verdad, no amas esa verdad, no crees en esa verdad, no puedes dar nada por esa verdad. Es más, si algún día tú quieres ir a la iglesia pero tienes sueño, va a ser suficiente ese sueño para que no vayas a la iglesia. Va a ser suficiente el que tengas que jugar un juego de X para que no vayas a la iglesia. De esa manera está la superficie en la cual andamos a veces, hermano. Lo superficial que somos a veces. Ahora, ya cuando se trate de comprar y vender, ya cuando se trate de las multas, ya cuando se trate de que te quiten todo, ¿crees tú que estás dispuesto a defender esa verdad? Defender esa verdad significa que te digan, mira, tienes que retraerte de lo que crees para que puedas comprar y vender. Y tú debes de decir, o yo debo de decir, pues sabes qué, aunque no pueda comprar y vender, no me voy a retraer. Mira, si no te retraes de esa verdad que tú crees, de esa verdad que mucho has molestado ya, fíjate que te vamos a tener que encarcelar por 1 año. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a decir, no importa, es por la verdad. Lo hicieron así los hombres de la antigüedad, los reformadores, bueno, así lo hicieron, hermano. Así lo hicieron. Porque leímos hace un ratito que el diablo se enfurece. El diablo se enfurece. Y no podemos minimizar el poder del enemigo, hermano. No podemos minimizarlo. ¿A cuántos ha engañado? ¿A cuántos ha derrotado? Y ahora algo más. Si engañó a una tercera parte de los ángeles del cielo con una mente mucho más grande que la nuestra, hermano. No podemos minimizar. Por eso tú y yo necesitamos con urgencia conocer esa verdad, amar esa verdad, creer esa verdad o esas verdades. Y entonces estamos capacitados para defender esa verdad, pase lo que pase, aun cuando esté en peligro nuestra vida física. Hermanos, si no hay ningún comentario hasta aquí, quiero tomar un punto que por alguna razón, bueno, pues no lo vi mucho en la lección. Y este punto está relacionado con un principio que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. ¿Recuerdan qué dice ese principio? ¿Qué dice, hermana Delia? Eso quiere decir que si en la Edad Media hubo personas que tuvieron la necesidad de defender la verdad, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? Eso quiere decir que si en la Edad Media a muchos torturaron por la verdad que conocieron, por amar esa verdad, por conocer esa verdad, por proclamar esa verdad, ¿qué va a pasar con nosotros? Por eso tenemos que estar bien preparados, bien capacitados por Dios, para que nada de esto nos agarre de sorpresa. Lo mismo que fue, es lo mismo que será. Si tú y yo, de aquí a que vengan los eventos finales, que ya están muy próximos, no vas a la tumba, no voy a la tumba, pues vamos a tener que enfrentar estas cosas. Y si para entonces tú no amas la verdad, si para entonces no conoces la verdad, si para entonces no crees en esa verdad, hermano, discúlpame, estás perdido. Estoy perdido si cuando llegue ese momento no conocemos las verdades, no amamos esas verdades que ya vimos bíblicamente, no creemos en esas verdades o creemos en esas verdades a medias. Adelante, Marco, y luego Daniel. Acerca de esto mismo de amar la verdad, encontramos muchos ejemplos, como ya bien se han mencionado, de los reformadores. Me llama la atención en el caso de Juan Hus, que encontramos en el capítulo número 5 del Conflicto de los Siglos. En la página 49, párrafo 5, se encuentra parte de su ejecución.
Y él cuando estaba amarrado en la estaca, aún ahí le llegaron estas personas que lo iban a ejecutar y le dijeron, estando ya ahí a punto de morir, que se retractara. Dice así, cuando lo sujetaron de la estaca y estuvo dispuesto para encender la hoguera, se le instó una vez más al mártir a que se salvara, retractándose, según ellos, de sus errores. ¿Cómo respondió? ¿A cuáles errores? Dijo Jos. ¿Debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de todo lo que he escrito y predicado, ha sido con el fin de rescatar las almas del pecado y de la perdición. Y por consiguiente, con el mayor gozo confiaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Dos preguntas, hermanos, antes de dar la palabra a Daniel. Juan Hus conocía la verdad, creía en esa verdad, amaba la verdad, llevaba los principios que ya hablamos. Por eso pudo hacer eso. Y una pregunta más, hermano. Si a ti y a mí, hoy en día, y espero que alguien entienda el contexto, nos preguntan, ¿por qué te saliste de la iglesia? ¿Cómo hubiera contestado Hus? ¿Tú cómo hubiera contestado Hus? No me ha salido. Así es. Sí, me hago entender. Pero muchos de nosotros que nos preguntaran, ¿qué diríamos? No, pues es por esto, por aquello. ¿Qué estábamos aceptando ahí? Se nota, hermano. Se nota la diferencia. Se nota lo que necesitamos. Así es que, hermanos, ahora sí, Daniel, perdón. Sí, hermanos, feliz sábado. La persecución de la Edad Media de los 1260 años ya estaba profetizada en Daniel y en el libro de Apocalipsis. Pero como ya mencionaron, bueno, no menciona la escuela sabática que viene nuevamente en el futuro, no una persecución igual, mucho más sino una persecución todavía más grande. Y Daniel 12:1 menciona que va a ser un tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y el don profético nos dice que va a venir. Y esto no es invento de los extremistas ni de los fanáticos. La palabra de Dios nos advierte que esto va a venir y nos aconseja qué es lo que necesitamos. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra. Por lo menos dos cosas: conocimiento de Dios y de su palabra. Vale. A donde yo estoy, a donde yo voy, ¿me enseñan a Dios? ¿Me enseñan de su palabra? Si la respuesta es sí, aún con esto no es suficiente. Porque yo necesito conocer a Dios y a su palabra personalmente. Pero si la respuesta es no, ya saben en qué situación estamos. Porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos. Sus motivos serán condenados. Sus mejores esfuerzos serán desfigurados. Y sus nombres serán denigrados. ¿De quiénes? De los que quieran ser fieles. Satanás obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Cuanto más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará Satanás de excitar contra ellos la ira de los que, mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. Hermanos, ¿por qué vamos a ser denigrados, perseguidos? ¿Por los mundanos? ¿Por los apóstoles? Por los que pretenden ser justos y pisotean la ley de Dios. Se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe. Amén.
Hermanos, ¿ya alguien iba a hablar aparte? No. Bien, una de las familias o de los pueblos que se preparó, que defendió la verdad, fueron los valdenses. Vamos a ver un poquito cómo vivían los valdenses y vamos a comparar cómo vivimos nosotros hoy. Y si estamos viviendo igual que los valdenses, pues vamos por buen camino, pero si no, tal vez tengamos que hacer cambios. La historia de los valdenses ustedes la pueden encontrar en la historia universal, si es que no les gusta otros medios. Pero en la historia universal ustedes ahí la pueden encontrar. Los valdenses fueron uno de los primeros grupos en disponer de la Biblia en su propio idioma. ¿Había interés? Estoy en la parte del martes de la escuela sabática. Párrafo 3. Jean Liger, copista valdense de la Biblia, escribió un conmovedor relato de su trabajo de copia manual de la Biblia. ¿Cómo la copiaba? A mano. Que contiene información de primera mano sobre su trabajo, incluyendo dibujos. Los valdenses copiaban en secreto las escrituras en sus comunidades montañosas del norte de Italia y el sur de Francia. Los padres instruían a sus jóvenes a una edad temprana, quienes memorizaban grandes porciones de las escrituras. Los equipos de copistas bíblicos trabajaban juntos para copiar laboriosamente la Biblia. Muchos de estos jóvenes valdenses viajaban por toda Europa como mercaderes, compartiendo las verdades de las escrituras en forma discreta. Algunos se matriculaban en universidades y cuando surgía la oportunidad compartían porciones de las escrituras con sus compañeros de estudios. Guiados por el Espíritu Santo en el momento oportuno, cuando percibían receptividad por parte de algún buscador honesto, regalaban porciones selectas de sus preciosos pasajes de las Escrituras. Muchos pagaron con la vida su fidelidad y devoción. Aunque los valdenses no atendían claramente todas las enseñanzas bíblicas, conservaron la verdad de la palabra de Dios durante siglos, compartiéndola con los demás. ¿Será esto lo que hacen los jóvenes adventistas hoy en día, hermano? ¿Será esto lo que hacemos los adultos adventistas hoy en día? Tener este interés de copiar la escritura a mano. ¿Habrá diferencia en cómo estamos viviendo ahora como adventistas y cómo vivieron los valdenses? ¿Habrá alguna diferencia en cómo estás viviendo tú, cómo estoy viviendo yo con la preparación que estaban adquiriendo los valdenses? Por eso, hermanos, cuando llegó el momento, los valdenses escaparon. Hubo muchos que murieron, lamentablemente, pero creemos preparados. Proverbios 4:18 dice así: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Salomón compara el camino por el que Dios conduce a sus hijos con un sol que se eleva cada vez más. Si Dios simplemente pulsara un interruptor cósmico y el sol brillara al instante con todo su resplandor, nos cegaría. Después de que la oscuridad envolviera al mundo durante siglos, Dios suscitó a hombres y mujeres comprometidos con su palabra que siguieron buscando más. ¿Sí me están siguiendo? ¿Cómo podemos nosotros, al reflejar la luz de Cristo, brillar en nuestra propia comunidad? Una respuesta que encontré, tal vez tú tengas otra: siguiendo el ejemplo de Jesús y sus seguidores. ¿Qué era lo más importante para Cristo? Hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué era lo más importante para Cristo? Hablar la verdad. ¿Qué era lo más importante para Cristo? El bienestar del prójimo. ¿Severiano? Desmascarar los errores. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. ¿Lo hizo? ¿Necesitó valor? Necesitó valor. Sí. ¿Necesitó tener una relación estrecha con Dios?
como humano, hermanos, acordémonos, Cristo vino con naturaleza humana. Adelante, hermana. Yo me fijaba, hermano, obviamente los testigos a mano nos llegaban cartas a la casa, a mano hechas a mano. Entonces yo pensando, ellos también estudiaron el libro del conflicto de los siglos, como estos hombres escribían la Biblia en partes a mano, así ellos también los testigos, erróneamente, pero nos llegaban las cartas hechas a mano, hasta 2 cartas nos aventaban ahí. Hermanos, sabemos que Dios tiene hijos en Babilonia. Y sabemos que antes de que suceda lo que ha de suceder, muchos vendrán a engrosar al pueblo de Dios. Y finalmente, la iglesia que presenta la Biblia dice que está compuesta por los fieles. Esa es la iglesia que presenta la Biblia, hermanos, como verdadera. Aquella que ha de ir con Cristo, con los fieles. ¿Fieles a una organización? No, fieles a Dios. ¿Cómo describe la Biblia al pueblo de Dios? Aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Éxodo 20, libro de Deuteronomio, Éxodo 18, Daniel 9, 4. ¿Cómo describe Dios a la iglesia? Aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. ¿Cómo describe Dios a su pueblo? Aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Si tú y yo somos de ellos, la honra y la gloria sea para Dios. Amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pero si no somos de ellos, y al revés, hoy estamos en algún lugar donde dicen que los mandamientos no se pueden guardar, pues tenemos que tener mucho cuidado. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, vamos a descansar un poquito nuestra mente y vamos a contestar preguntas muy sencillas. Hermana Delia, ¿sí? ¿Sí contesta usted o se la pasamos a otra? Sencillita la pregunta, hermana. ¿A quién se le considera el lucero de la Reforma? A la una. ¿Le ayudo? ¿Usted me dice si es cierto o falso? ¿Martín Lutero? Pues no, hermana. No fue eso. Y le dije Martín Lutero porque usted me dijo que había puesto en las letras, ¿no? ¿A quién se le considera el lucero de la Reforma? Adelante, Marco. Juan Wycliffe. ¿Se acuerdan de esto? Lo leímos en la semana, en la lección ahí lo decía, hermana, por eso estamos haciendo esas preguntas. Ok. Ya vimos la fidelidad tan grande de Hus, ¿sí o no? Sí. Lo mencionó nuestro hermano Marco. Ahora, coméntenos, hermana Carmen, ¿qué pasó con Jerónimo? Él fue también a la hoguera, ¿ves? También lo encarcelaron, pero al final se arrepintió de eso que hizo. Y Dios salió por más espíritu del Señor y le defendió la verdad. Miren qué interesante está eso, hermano. ¿Sí? Nos da esperanza esto si algunos de nosotros hemos flaqueado. ¿Sí? ¿Qué situación de Jerónimo, hermano? ¿Qué situación de Jerónimo? Hermanos, ¿qué semejanza o diferencia había entre Jerónimo y Hus? ¿Qué semejanzas o diferencias, Mario? Uno era... Ajá. Bueno, en sus palabras de Mario, bueno, así lo dijo, ¿verdad? Sí. ¿Eran los dos semejantes? No. Uno complementaba al otro. Sí. El carácter de uno era complemento para el otro. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando Dios hace parejas evangelizadoras, así lo hace. No sería bueno que cuando salgamos a dar algún folleto, no sería bueno decir, a ver, los jóvenes por allá, los adultos para acá. No. Quien está dirigiendo la obra debiera tener en mente más o menos una idea
de las diferencias que hay uno y otro. Y esto es bíblico, hermanos, ¿eh? Esto es bíblico. ¿Recuerdan qué pasaba con Pablo y sus ayudantes? ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era la similitud o diferencia de Pedro y Juan? ¿Recuerdan con quién normalmente andaba Pedro? ¿Con quién? Con Juan. ¿Sí? Lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 3. Ahí vemos. Dice que subían todos los días a la hora de la oración, juntos. Pedro y Juan. ¿Qué semejanza había entre ellos? Juan era pues muy paciente y mientras Pedro era extrovertido. Así es. Para empezar, hermanos, la edad de Juan comparado con Pedro. ¿Sí? Y entonces todos estos detalles es importante que los miremos, que los sepamos, porque hoy en día necesitamos defender la verdad, pero hay libertad. El único obstáculo que tenemos que arrastrar hoy para defender la verdad, para llevar la verdad, es el sol. Pero dentro de poco van a ser las autoridades, van a ser persecución. Ahora, si tú y yo hoy, por miedo al sol, no vas a dar libros, no vas a dar un folleto, pues ¿qué va a pasar cuando venga la persecución? Y una de las razones, hermano, una de las razones por las que no predicamos el evangelio, las dijimos al principio. No conocemos las verdades. No creemos en esas verdades. No amamos esas verdades. Por eso, bueno, cualquier obstáculo es bueno, cualquier pretexto es bueno para no llevarle un folleto a la gente. Esa es la realidad. Pretextos va a haber muchísimos. Razones va a haber muchas. Pero delante de Dios, justificaciones, ni siquiera una sola. ¿O sí? No. Adelante, Marco. Y algo también que me llama la atención de Jerónimo, cuando él, después de que se retracta y que su conciencia no lo deja, no puede estar a gusto, y decide no negar otra vez a su Señor, dentro de todos los cuestionamientos que le hacen, él les hace una pregunta: pruébame con las escrituras que estoy en un error. Y me retraigo. Y no pudieron dar ningún argumento, pero aún así, él vemos ahí el valor que Dios le dio, el conflicto que se cumplió, lo que dice Mateo, que serán llevados ante los Mateo 10. No se preocupen por cómo hemos de hablar, Dios pondrá palabras. Sus últimas palabras de él dice que fue una oración: Señor Dios Todopoderoso, ten piedad de mí, perdóname mis pecados. Tú sabes que he amado tu verdad. Voy a tocar un punto, hermanos, que está pero bien interesante, porque pareciera un punto sencillo, pero tiene una profundidad grande. ¿De qué se acusaba Jesús? ¿Qué era lo que le dolía? No. ¿Qué era lo que le dolía a Jesús? De que se había retratado. A ver, Carmen. Deja que Carmen nos... A ver, hermana, háblenos. Se le acusaba porque había hablado la verdad. No, pero él ¿de qué se arrepentía? ¿Él de qué? Porque se había retratado. No. A ver, ahora sí. Sí, él solo se acusaba a Dios y decía que él había perdido el tiempo y que había vivido en comodidades. Y entonces él le escribe en esa carta a Raquel, le dice: yo te recomiendo que no vivas como yo viví, porque yo perdí el tiempo, viví en comodidades, En banquetes, en fiestas. y dice: para que no sufras lo que yo estoy sufriendo. Los trajes que había utilizado, ¿por qué usted no utilizaba dinero en esos trajes tan costosos? Sí lo vieron ahí uno. Sí. Ahí está, hermanos, adelante, Carmen. Desperdiciado horas en ocupaciones. Adelante. Y dentro de ese mismo consejo dice: preocúpate más no te preocupes más por edificar tu casa, por adornarla, que lo que
vas a adornar tu edificio interior. Así es. Miren, hermanos, cómo es cruel Satanás. ¿Quién había animado a Juz para que desperdiciara el dinero y el tiempo? ¿Quién lo había animado? Satanás. ¿Y ahora qué es Satanás? Viene y lo acusa. Lo hace sentir mal. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Hermanos, ¿será que algún día también así Satanás puede trabajar con nosotros? ¿Sí? ¿Se acuerdan que algún día puede trabajar con nosotros Satanás así? Y decir, bueno, mira, acuérdate el tiempo que pasaste en el celular ahí jugando. ¿O no podrá? ¿Sí? Sí. Hermanos, si fue Juz, si fue Jerónimo, vayamos al principio. Y entonces, bueno, qué tristeza será en aquel día. Va a ser una tristeza normal. ¿Sí? Va a ser una tristeza normal que Satanás nos diga, mira, todo lo que tú perdiste, mira el tiempo, cómo lo malgastaste. Y va a ser cierto, pero todavía Satanás lo va a exagerar. Lo va a exagerar. Encontramos la historia de un poco de Jerónimo, un poco de Juz. ¿Sí? Encontramos la historia de ellos dos ahí. Uno en algún momento se retrajo, pero después se arrepintió y volvió. Hubo uno que no se retrajo, que fue Juz. Ahora la pregunta es, ¿quién de los dos sufrió más? Ojo con esto, hermano. Ojo con esto. Tú y yo podemos ser alguien que hoy nos retraemos por una u otra cosa. ¿Sí? Y si algún día nos volvemos otra vez a retomar el camino, pero ya aquello que hicimos, ahí va a quedar y nos va a doler. Nos va a doler, hermano. Y va a exagerar Satanás. Va a exagerar. Por eso, hermanos, Dios quiera que permanezcamos fieles hasta cuando Cristo venga. Dijo Cristo así. Y ahorita te damos la palabra, es que se me olvidó. Dijo Cristo así: el que persevere hasta el fin. Apocalipsis 2 a la iglesia de Esmirna, ¿qué le dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál era la condición para que Dios le diera la corona de la vida a la iglesia? Ser fiel hasta la muerte. Y para ser fiel hasta la muerte, hermano, necesitamos valor, necesitamos esperanza, necesitamos confianza en Dios, necesitamos fe. Y si tú y yo no leemos la Biblia, no vamos a la Biblia por nosotros mismos, no vamos a tener eso. No vamos a tener la compañía del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo Dios se los ha dado a los obedientes. Hechos capítulo 5, versículo 31-32, es a los obedientes, a los quienes Dios les ha dado el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, ¿qué somos? Alguien cuando escucha persecución, bueno, no sé si quisiera ir a buscar a alguien que le enseñara cómo manejar armas y todo. No, son armas carnales, dijo Cristo. La preparación es otra, y creo que hasta más fácil. Ahora sí. Ser fiel hasta la muerte, pero fiel a qué y fiel a quién. Miren, una de las características distintivas de los valdenses y de cada uno de los reformadores era su absoluta lealtad a Dios. Amén. Hermanos, no una lealtad a una iglesia, no una lealtad a una organización, no una lealtad a un pastor, no una lealtad a un dirigente, a Dios. Su obediencia a la autoridad de las Escrituras y su compromiso con la supremacía de Cristo. Así que ahí está, hermanos, lealtad a Dios, obediencia a las Escrituras y compromiso a Cristo. No lealtad a la iglesia.
no obediencia a la autoridad de una organización, ni compromiso con una institución. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo hemos cambiado? ¿A quién servimos? Y dicho lo de la persecución, y cuando dicen los que saben que en la Edad Media, cuando agarraban a un cristiano y lo hacían retractar o lo martirizaban para retractar, dicen que algunos sí sucumbían y decían, bueno, me retracto, porque no soportaban el martirio. Pero ¿saben qué pasaba cuando se retractaban? No les perdonaban la vida, todavía se burlaban de él y decían, ahí está tu fidelidad, mira, no que, mira, ya te retractaste, y de todos modos lo matabas. Y de todos perdía la vida aquí y perdía la vida eterna por haber retractado o haber renunciado el nombre de Cristo. Así que Dios nos ayuda, hermanos, para ser fiel hoy. Si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho. Pero si hoy, por hacerle caso a la esposa, por hacerle caso a la novia, al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, no somos fieles, ¿cómo esperamos ser fieles en lo mucho? Así es. Hermanos, esto es bíblico. Pensemos, ¿a quién fue Cristo fiel? Esto es bíblico, lo que mencionaba nuestro hermano. Cristo, que es nuestro ejemplo, ¿a quién fue fiel? A la iglesia judía. Era la establecida. Y entonces, por eso tú y yo tenemos la necesidad de ser fieles a Cristo, fieles a su palabra, como ya se mencionó, ser fieles a Dios. Cristo es nuestro ejemplo y Él nos enseña a ser fieles a Dios. Y si la organización a la cual pertenecemos o perteneces es fiel a Dios, bueno, pues estás en la misma línea. Pero si de una forma honesta tú ves que no es fiel, bueno, tú decides a Dios o a tu organización, a Dios o a tu pastor, a Dios o a tus convicciones, porque también ahí es otra. No, yo soy fiel a mis convicciones. Hermano, cuidado. Tus convicciones están de acuerdo con Dios, sigue adelante, pero si tus convicciones no están de acuerdo con Dios, mejor es que seas fiel a Dios. Bien, hermanos, si no hay comentarios, vamos a terminar. Y quiero leer 2 párrafos que se encuentran ahí, en la parte del viernes. Mientras leo, si alguien quiere leer algo, quiere recordar algo, quiere tener algún otro comentario, pues es válido. Antes de leer, déjenme decirles que necesitamos prepararnos, hermanos. Necesitamos prepararnos para defender la verdad. Eso es a lo que nos invita el apóstol Judas. ¿Sí? Judas 1, 3 y 4, ahí está. Contendamos siempre por nuestra fe, contendamos por por aquella fe que un día fue dada a los santos. Esa es una invitación que hace ahí el apóstol. Es una invitación, pero para esto, bueno, tú y yo necesitamos conocer esa verdad por nosotros mismos, amar esa verdad, creer esa verdad, y entonces estaremos capacitados para defender esa verdad. Si no es así, hermanos, no estamos capacitados para defender esa verdad, porque hasta en juego va a estar la muerte cuando llegue el momento. Recordemos Timoteo, todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Así es que, hermanos, lo que estamos hablando es bíblico, es bíblico. ¿Qué fue lo que fue? Lo mismo que será. ¿Sí? ¿Se le dio una herida a la bestia? Sí, pero ¿qué pasó? Se restableció, sanó, y dentro de poquito tiempo vamos a ver con aquella furia, o mucho más grande, de la Edad Media. Lo que hizo allá va a volver a hacerlo. ¿Qué tan preparados estamos para que en medio de esa situación podamos defender la verdad? ¿Qué tan preparados estamos? Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándoles muchos de los errores de Roma. Pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. A través de estos, sus siervos, Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él los conducía paso a paso, según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo.
Esta los habría hecho retroceder, como habrían retrocedido con la vista herida, quienes acostumbrados a la oscuridad recibieran la plenitud gloriosa del sol de mediodía. Por consiguiente, Dios la reveló a los guías de su pueblo poco a poco, tanto como podía ser recibida por la gente. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en la senda de la reforma. ¿Se entiende lo que está diciendo aquí? Sí. Hubo reformadores que no conocieron el sábado. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y no van a ser culpables de haberlo transgredido. Así es, ¿sí? En otra carta que escribiera un sacerdote que se había convertido al evangelio, Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto a llevar hermosos trajes y de haber desperdiciado horas en ocupaciones frívolas. Luego añadía a estas conmovedoras admoniciones: que tu mente se ocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y no de la adquisición de prebendas y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y sobre todo, cuida del edificio espiritual. Sé piadoso y humilde con los pobres y no consumas tu dinero en banquetes. Si no corriges tu vida y te abstienes de superfluidades, temo que serás severamente castigado como lo soy yo. Ahí está. Hermanos, ¿cuánto sufrió este hombre? Jus. Sí. ¿Estaba enfermo? ¿O no estaba enfermo? Sí, le llegó algo así como pulmonía y muy fuerte. Dicen los historiadores, hermanos, no recuerdo si esto está en el conflicto, tal vez no, pero dicen los historiadores que cuando este hombre está a punto de morir, hay uno de los que están ahí para acusarle, uno de los que están del otro lado, como gobernantes, como autoridades, que ve a este hombre y se convierte. Se convierte a las cosas de Dios porque ve el testimonio de este hombre, ve el carácter de este hombre, ve el carácter de Cristo. Y esto sucederá dentro de poco. Hoy le damos a la gente folletos y tal vez algunos se conviertan, otros no. Pero en aquel día, lo que va a convertir a la gente, después de Cristo, del Espíritu Santo, va a ser nuestro testimonio, nuestro carácter. ¿Sí? Y este evangelio será predicado en todo el mundo. ¿Qué dice? Por testimonio, por testimonio. Y entonces vendrá el fin. Adelante, hermana Carmen. También lo que también dice que así como sus cenizas fueron regadas en los días de la así son las palabras de Dios. Así es. Miren, hermanos, defendamos la verdad. Conozcamos esta verdad, amemos esta verdad, creamos en la verdad por nosotros mismos, buscada y encontrada, porque la vamos a buscar de todo corazón. Y entonces estaremos capacitados con los principios que ya analizamos en la semana para llevar adelante la obra. Que Dios nos bendiga a todos.